Padre, no mi voluntad, que se haga la tuya. Amén. Jesús oró antes de cada momento difícil de su vida, y usó palabras exactas. Si supieras cuáles fueron, tu vida cambiaría hoy. Padre Celestial, hoy me postro delante de ti con el corazón abierto y el alma sedienta de tu presencia. Señor, reconozco que hay momentos en mi vida donde las palabras me fallan, donde el peso de las circunstancias aplasta mi fe y donde el silencio parece más fuerte que tu voz. Pero hoy, Padre, quiero orar como Jesús oró. Quiero pronunciar palabras que vengan del alma, no del protocolo. Palabras que nazcan del dolor real, de la necesidad verdadera, de la confianza absoluta en ti. Señor Jesús, tú que oraste en el Getsemaní sudando gotas de sangre, tú que clamaste desde la cruz con voz de trueno, tú que antes de resucitar a Lázaro levantaste los ojos al cielo con gratitud, enséñame a orar así. No con palabras bonitas, sino con palabras verdaderas. Padre, si hay algo en mi vida que me está atrapando hoy, si hay una cadena invisible que no me deja avanzar, si hay un secreto espiritual que aún no he entendido, revélamelo ahora. Que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón oscuro de mi corazón. Señor, no vine aquí hoy por casualidad. Vine porque necesito un encuentro real contigo. Porque hay algo que Jesús sabía sobre la oración que yo todavía no he aprendido. Y hoy, en este momento, decido aprender. Que cada palabra que escuche hoy caiga como semilla en tierra fértil. Que lo que fue revelado a los discípulos sea revelado también a mí. Amén, y amén. Estas oraciones de Jesús revelan un secreto muy poderoso que muchos ignoran y que puede estar impidiéndote hacer algo. Hay algo que la mayoría de los creyentes pasa por alto cuando lee los evangelios. No es una doctrina complicada, no es un versículo escondido, no es una revelación reservada para teólogos. Es algo que está ahí, a plena vista, en las páginas más conocidas del Nuevo Testamento. Y sin embargo, millones de personas leen esas páginas cada día sin ver lo que realmente está sucediendo. Jesús oró. Eso lo sabe todo el mundo. Pero lo que muy pocos se detienen a analizar es cómo oró, cuándo oró, y sobre todo, qué palabras exactas usó en los momentos más críticos de su vida en la tierra. Porque cuando examinas esas oraciones con atención, cuando te sientas frente a ellas sin prisa, algo comienza a revelarse. Un patrón. Una estructura. Una llave espiritual que Jesús usó repetidamente, y que la mayoría de nosotros nunca hemos aplicado de forma consciente en nuestra propia vida de oración. Y eso, precisamente eso, puede estar siendo la causa de que algo en tu vida no avance. La oración en Getsemaní, el secreto de la rendición total. La noche antes de su crucifixión, Jesús fue al huerto de Getsemaní. No fue solo. Llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pero les pidió que se quedaran atrás mientras él avanzaba un poco más. Porque lo que estaba a punto de hacer era algo que solo podía hacerse en absoluta intimidad con el Padre. Lucas nos dice algo impactante, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 10:44. Pero las palabras exactas que Jesús pronunció en ese momento son devastadoramente simples. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42. Analiza esa oración. No tiene adornos. No tiene fórmulas religiosas. No empieza con una larga lista de alabanzas protocolares. Jesús fue directo al punto. Padre, no quiero esto. Pero si tú lo quieres, sea lo que tú decidas. Aquí está el primer secreto que muchos ignoran. Jesús le dijo a Dios exactamente lo que sentía, sin filtros, sin miedo de sonar poco espiritual. Confesó su dolor. Confesó su deseo de que aquello no ocurriera. Y luego, después de esa honestidad absoluta, se rindió completamente. La mayoría de los creyentes ora al revés. Primero intenta parecer fuerte, espiritual, lleno de fe. Y suprime lo que realmente siente porque cree que decirle a Dios no quiero esto es una falta de fe. Pero Jesús demostró que la fe más poderosa no es la que niega el dolor, es la que lo presenta ante Dios con honestidad y luego se rinde. ¿Cuántas veces has estado orando por algo mientras suprimías el grito interior que decía a Dios, esto me duele demasiado? ¿Cuántas veces has pedido con palabras religiosas lo que en el fondo sentías con palabras de angustia? Ese secreto que Jesús reveló en Getsemaní puede estar siendo exactamente lo que te impide avanzar. No te has rendido de verdad. Has pedido, has proclamado, has declarado.
Pero no te has postrado como Jesús se postró aquella noche y dicho con toda sinceridad: Padre, hágase tu voluntad, no la mía. La oración antes de resucitar a Lázaro, el secreto de la gratitud anticipada. Hay otra oración de Jesús que resulta aún más perturbadora cuando la analizas en su contexto. Es la que hizo frente a la tumba de Lázaro, su amigo muerto. Juan 11, 41-42 registra las palabras exactas: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Espera. Lázaro todavía estaba muerto cuando Jesús dijo gracias. El milagro aún no había ocurrido. La piedra de la tumba acababa de ser removida, el cuerpo llevaba 4 días enterrado, y Jesús dio gracias. No pidió. No suplicó. No declaró con voz de autoridad espiritual. Simplemente dio gracias como si la respuesta ya hubiera sido dada. Este es el segundo secreto: Jesús oraba desde la certeza, no desde la duda. Oraba desde el resultado, no desde el problema. Y esa forma de orar cambió el ambiente espiritual tan poderosamente que un muerto volvió a la vida. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias por algo que todavía no había ocurrido? ¿Cuándo fue la última vez que oraste no desde el Señor, por favor haz esto, sino desde el Padre, gracias porque ya lo hiciste? Hay una diferencia espiritual abismal entre esas dos formas de orar. Una viene del miedo. La otra viene de la fe. Y Jesús nos demostró frente a una tumba abierta cuál de las dos tiene poder real. La razón por la que muchas oraciones no producen resultados visibles puede estar aquí: estamos orando desde la carencia, desde la angustia, desde el todavía no ha pasado. Y Jesús nos enseñó a orar desde el ya está hecho en el Espíritu. La oración en la cruz, el secreto del perdón como arma espiritual. Pero quizás la oración más polémica, la más difícil de procesar, la que más incomoda cuando la lees de verdad, es la que Jesús hizo mientras estaba siendo crucificado. Lucas 11:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Crucificado. Con clavos en las manos y los pies. Con una corona de espinas en la cabeza. Con la multitud burlándose de él. Y en lugar de clamar venganza, en lugar de invocar el poder de Dios para destruir a sus enemigos, Jesús pidió perdón para ellos. Este es quizás el secreto más poderoso y más ignorado de todos. El perdón no es una virtud opcional del cristiano. Es un arma espiritual. Es una llave que abre o cierra puertas en el mundo espiritual. Y aquí viene la parte que puede estar bloqueando tu vida. Si hay alguien a quien no has perdonado, si hay una herida que llevas cargando, si hay una persona cuyo nombre aparece en tu corazón con dolor, rencor o amargura, esa puerta espiritual en tu vida puede estar cerrada. No por castigo de Dios, sino por la ley espiritual que Jesús mismo demostró desde la cruz. El perdón no es sentir que lo que te hicieron estuvo bien. El perdón no es pretender que no dolió. El perdón es exactamente lo que Jesús hizo: mirar a quien te lastimó y decir ante el Padre: perdónalos. Y en ese acto, en ese momento de rendición del dolor, algo se rompe en el mundo espiritual. La oración del Padre Nuestro, el secreto que nadie enseña. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él no les dio una lista de peticiones. Les dio una estructura. Un modelo. Una arquitectura espiritual que, cuando se entiende correctamente, revela cómo funciona realmente la comunicación con Dios. Mateo 6, 9-13 registra lo que conocemos como el Padre Nuestro. Pero la mayoría lo recita como un poema memorizado, sin detenerse a entender lo que cada parte revela sobre la mente de Jesús cuando oraba. La oración empieza con: Padre nuestro que estás en los cielos. No Dios Todopoderoso. No Señor del universo. Padre. Una palabra de intimidad absoluta. Jesús, antes de pedir cualquier cosa, estableció la relación. El tipo de relación que hace posible que una petición sea escuchada no como la demanda de un siervo sino como el ruego de un hijo. Luego dice: santificado sea tu nombre. Antes de cualquier petición personal, Jesús colocó el honor de Dios como prioridad. Aquí hay un principio espiritual que muy pocas personas aplican. Cuando en tu oración el honor de Dios viene antes que tu necesidad, el nivel espiritual de esa oración cambia completamente. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta frase es quizás la más revolucionaria de toda la oración. Jesús no dijo que yo haga tu voluntad.
Dijo, hágase. Es una declaración profética, una invocación de realidad espiritual sobre la realidad natural. Jesús estaba enseñando a sus discípulos a hablar el futuro de Dios sobre el presente humano. Y luego, recién en ese punto, después de haber establecido la relación, después de haber honrado a Dios, después de haber declarado su reino, recién entonces vienen las peticiones personales. El pan de cada día. El perdón. La liberación del mal. El secreto que nadie enseña en el Padre Nuestro es este: el orden importa. Si empiezas tu oración pidiendo lo que necesitas antes de establecer quién es Dios y cuál es tu relación con Él, estás comenzando por el techo en lugar de los cimientos. La oración sacerdotal, lo que Jesús pidió por ti antes de morir. Hay una oración de Jesús que la mayoría de los creyentes nunca lee completa. Se encuentra en Juan capítulo 17 y es conocida como la oración sacerdotal o la oración de intercesión. Es la oración más larga que Jesús pronunció y que fue registrada palabra por palabra en las Escrituras. Y lo que hace que esta oración sea explosiva es lo que Jesús pidió. No pidió poder. No pidió que sus enemigos fueran destruidos. No pidió que el mundo lo reconociera. Pidió unidad. Pidió que los que creyeran en Él fueran uno, como Él y el Padre son uno. Juan 5:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí hay un secreto perturbador que tiene implicaciones directas para tu vida espiritual. Jesús oró por la unidad de los creyentes como condición para que el mundo creyera. Lo que significa que la división entre hermanos, los conflictos en las iglesias, las guerras entre creyentes, no son simplemente problemas humanos. Son obstáculos espirituales que bloquean el movimiento de Dios en la tierra. ¿Estás en conflicto con alguien de tu comunidad de fe? ¿Hay divisiones, rencores, separaciones en tu entorno espiritual? Eso puede estar siendo exactamente el bloqueo que impide que lo que has pedido en oración se manifieste. Jesús lo sabía. Por eso lo pidió antes de morir. Porque entendía que la unidad no es un lujo espiritual, es una condición para que el poder de Dios fluya. El secreto que atraviesa todas las oraciones de Jesús. Cuando tomas todas las oraciones de Jesús y las colocas una junto a la otra, emerge un patrón que es imposible ignorar. Un hilo invisible que las conecta a todas. En Getsemaní, rendición total de la voluntad propia. Frente a la tumba de Lázaro, gratitud anticipada antes del milagro. En la cruz, perdón como acto de poder espiritual, no de debilidad. En el Padre Nuestro, el orden correcto, primero Dios, luego la necesidad. En la oración sacerdotal, la unidad como condición espiritual del milagro. El secreto que atraviesa todas ellas es este: Jesús nunca oró desde el ego. Nunca oró para ser visto. Nunca oró para demostrar fe. Siempre oró desde una conexión real, íntima, honesta con el Padre. Sin actuación. Sin protocolo. Sin fórmulas. Y ese es el secreto que puede estar impidiéndote avanzar. No es que no ores. Es que quizás estás orando con palabras que no vienen del corazón real. Con fórmulas aprendidas en lugar de conversaciones genuinas. Con pedidos formulados en lugar de rendición auténtica. La oración que cambia vidas no es la más larga. No es la más elocuente. No es la que usa más versículos. Es la que se parece más a lo que Jesús hizo en Getsemaní. Postrarse, ser honesto con Dios sobre el dolor, y decir con toda el alma, no mi voluntad, sino la tuya. Ese secreto ha estado en las páginas de los Evangelios todo este tiempo. Muchos lo han leído. Pocos lo han vivido. Hoy es tu momento de vivirlo. Si este mensaje tocó algo en ti hoy, compártelo con alguien que necesita escucharlo. Y antes de cerrar este vídeo, te invito a orar una vez más, esta vez, con las palabras de tu corazón real. Nos vemos en el próximo vídeo.